Bueno, pues damos inicio a esta mesa de trabajo. Soy Omar Ponce, estudiante del doctorado en Filosofía, y bienvenidos al cuarto coloquio internacional de las culturas del desierto y a la mesa de ponencias número 37, titulada Pensando el desierto, e integrada por el coordinador del programa y estudiantes de la segunda generación del doctorado en Filosofía con acentuación en Hermenéutica y Estudios Socioculturales. Este programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cabe destacar que tiene reconocimiento del PNPC del CONACYT y tiene como objetivo formar investigadores en filosofía de alto nivel que contribuyan a crear conocimiento y a influir en los ámbitos intelectual y cultural de nuestro entorno, teniendo en cuenta los temas y problemas de la filosofía de la cultura, la sociedad, ciencia, tecnología, educación y arte desde una perspectiva contemporánea e histórica. Bueno, en esta mesa de trabajo vamos a presentar 3 ponencias. A continuación me permito presentarles a los exponentes en la mesa del trabajo, al coordinador del programa del doctorado en Filosofía por la UACJ, el doctor Jorge Ordóñez Burgos, quien también es coordinador de esta mesa y presenta la ponencia Sentidos del Desierto en el Pensamiento Actual del Norte de México. También nos acompaña el estudiante del doctorado en Filosofía de la segunda generación, el maestro Eduardo Ismael Reyes Vázquez, con la ponencia Las culturas del desierto, símbolos y praxis. Por último, y con quien vamos a comenzar la ponencia, el maestro Víctor Alonso Chaparro Sánchez, con la ponencia Sonidos del desierto, rock, identidad y resistencia en la escena musical en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Me voy a permitir leer la reseña curricular del maestro Víctor Alonso Chaparro, quien es licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y maestro en Ciencias Sociales por la misma universidad. Ha participado en distintos proyectos de investigación llevados a cabo en el noroeste del estado de Chihuahua, coautor de 2 capítulos de libros titulados El miedo como factor estructurante de la vida comunitaria, una reflexión sobre los discursos de violencia y la militarización en la zona noroeste de Chihuahua, el impacto de las violencias en las escuelas secundarias del noroeste de Chihuahua en el lustro 2008-2012. También Trabajo y subjetividad, trayectos biográficos juveniles en Córdoba, Argentina, y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México. En Cuadernos TAS, Trabajo y Actividad. Tiene participaciones en distintos coloquios y simposios nacionales e internacionales. En 2016 realizó una estancia de investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, y ha sido profesor en la División Multidisciplinaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Nuevo Casas Grandes y la Universidad Pedagógica Nacional Campus Nuevo Casas Grandes. Actualmente, como ya lo mencioné ahorita, es estudiante del programa del doctorado en Filosofía con acentuación en Hermenéutica y Estudios Socioculturales. Buenas tardes y comenzamos contigo, Víctor. Muchas gracias, Omar. Buenas tardes. Bueno, el título de la ponencia es Sonidos del desierto, rock, identidad y resistencia en Nuevo Casas Grandes. Y lo que voy a intentar hacer es un esbozo sobre la relación que tiene el contexto geográfico y orográfico de la región del noroeste del estado de Chihuahua con la escena musical que se desarrolla en esta misma región, ¿no? En concreto con la ciudad de Nuevo Casas Grandes, con la escena musical en función del rock. Porque, bueno, en un principio
el rock aquí en Casas Grandes tiene existencia desde los años 70, ¿no? Pareciera que a causa de las condiciones socioculturales de la región, pues es un género de reciente emergencia, ¿no? En la zona. Pero en realidad, pues, nos encontramos que hay una banda, un grupo que tiene ya 40 años de trayectoria, ¿no? Y que todavía sigue tocando, o seguía cuando se podía antes de la pandemia, en bares y las plazas públicas, ¿no? Que son los principales espacios que se dan para este tipo de música. Y, les comento, pareciera que fuera de reciente existencia por las condiciones socioculturales, porque generalmente los géneros musicales que se escuchan, pues no tienen, que escucha la mayoría de la gente, pues no tienen nada que ver con el rock, ¿no? O con algún subgénero del rock, sino que se encaminan más al norteño, a la banda, últimamente el cierreño, los corridos, obviamente, y el rock ha sido como intermitente en ese sentido, ¿no? De pronto hay una banda, y de pronto desaparece de la escena totalmente, y luego vuelve a aparecer, y con ella surge de pronto un movimiento que puede dar, bueno, surgen un montón de bandas que pueden dar un movimiento, ¿no? A esta escena musical, pero de pronto se apagan totalmente. Y así ha sido la historia del rock desde los años 70 aquí en Casas Grandes, ¿no? Empecé a tener más auge a partir de los 90 y a finales de los 90 sobre todo, y luego en los 2000 se apaga totalmente en eso del 2006, 2007, puede ser a causa del tema de la violencia, porque también con ello hubo muchos cierres de bares, ¿no? Que eran los espacios donde se daban los conciertos y los toquines de rock. Entonces se apagó totalmente la escena de pronto, y luego empieza a tener efecto el Festival Internacional Chihuahua, ¿no? Y empiezan a traer caravanas de grupos artísticos, y entre ellos grupos de rock de distintas partes del país. Y Nuevo Casas Grandes, en una ocasión que cede, le toca recibir una banda alemana, algunos tríos cubanos de boleros, le toca recibir una banda de indie rock de Guadalajara, y también distintos, perdón, distintas manifestaciones artísticas, ¿no? Y con ello vuelve a surgir otra vez la escena, ¿no? De pronto estas antiguas bandas que estaban en los 2000, los integrantes se empiezan a formar nuevas agrupaciones, y y nuevamente hay una circulación, ¿no? de música rock en la ciudad, y se empiezan a organizar eventos por parte de las mismas bandas para dar a conocer estas nuevas propuestas, ¿no? También eso es algo muy interesante que hay que destacar, que la escena del rock en Nuevo Casas Grandes ha sido llevada por las mismas personas prácticamente desde el 2000 para acá. Jóvenes y, bueno, ya no tan jóvenes, que han estado dentro de la escena, y que de pronto dejan de tocar, y se juntan con 2 o 3 ex amigos, o 2 o 3 ex compañeros, y arman otra agrupación, y empiezan a tocar nuevamente, ¿no? Y bueno, en los últimos tiempos también, con con el impulso de las redes sociales y de las plataformas digitales, bueno, las bandas ya se han animado a tener producción original, ¿no? Producción propia. Y también hay una profesionalización más de las bandas de rock, ya no solamente tocar en bares y tocar en plazas, y de repente estar invitados a algún evento en Ciudad Juárez, o de pronto estar invitados en un evento a Chihuahua, sino que ahora graban sus canciones de manera profesional. Hay varios estudios ya en Nuevo Casas Grandes que cuentan con profesionales de audio y de producción para
esto y dan a conocer su música, ¿no? Mediante Spotify, mediante YouTube, etcétera. Group Shark en algún momento, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer aquí es, a partir de esta pequeña reseña del rock en Nuevo Casas Grandes, pues ver cómo el desierto tiene que ver con el sonido que estas bandas desarrollan, ¿no? Con estas propuestas que emergen y de pronto se apagan, ¿no? Con esta intermitencia también del sonido. Y para ello me voy a apoyar en primer lugar permítanme, pongo la presentación completa para ir. Bueno, del etos de la música, ¿no? Este concepto de los griegos que está relacionado con los estados anímicos que puede producir la música, o que para los griegos producía la música, distintos estados de ánimo, perdón, o podía cambiar el carácter de las personas, ¿no? Entonces nos encontramos con el etos diastáltico, el etos siltáltico y el etos esicástico. Y cada uno de ellos evoca distintos estados de ánimo y distintos caracteres, ¿no? de las personas. Por ejemplo, el etos diastáltico está más asociado con la música alegre, con las frecuencias que pueden evocar fuerza, virilidad, alegría. Y el siltáltico, por ejemplo, está más asociado con aquellos que están que evocan tristeza, melancolía, incluso depresión. Y el esicástico, perdón, está en un punto medio, ¿no? Entre estos dos. Entonces, a partir de estos tres etos de la música, se van a derivar lo que también hoy en teoría musical se conoce como los modos griegos, ¿no? Y cada uno de ellos pues se utilizan en la construcción armónica y melódica de la música y no son propios de un estilo musical o de un género musical uno u otro, ¿no? Sino que pueden ser utilizados en distintos, y pues obviamente el rock no escapa de ello. El modo jónico, por ejemplo, evoca alegría y armonía, ¿no? El modo dórico evoca tristeza, melancolía. El frigo, tristeza, amenaza, misterio. Por ejemplo, es utilizado mucho en el heavy metal, ¿no? O en géneros de metal, heavy metal, thrash metal, tal vez el power metal, aunque este es un poco más alegre, ¿no? Estaría más asociado con el modo jónico, o el modo lidio, que también evoca alegría y grandilocuencia, ¿no? Algo muy pomposo, algo muy, pues sí, muy grandioso, muy extenuante, no sé. El modo mixolidio también evoca alegría y despreocupación, ¿no? El modo eólico vuelve nuevamente con la tristeza y la melancolía y el enojo. También es un modo que se utiliza mucho en las bandas de heavy metal, ¿no? Y el modo locrio también, también en los subgéneros del metal, como el doom metal, el black metal, es muy utilizado también, porque evoca depresión, tensión, enojo, ira. Y a partir de aquí, pues quiero hacer pues una relación entre el uso de estos modos musicales, estos modos griegos, con el contexto geográfico, ¿no? Y también algo interesante que me parece es cómo nace la misma idea, el rock and roll, ¿no? Cómo nace el rock and roll a partir de la mezcla entre música folk, entre música country y la música afro, ¿no? El rock es música de negros, viene del blues, del rhythm and blues, del gospel,
Y aquí es algo muy interesante, ¿no? Porque el gospel como canto, como un género musical de corte religioso, pues tiene que ver mucho con las emociones que evoca, ¿no? La ritualidad o el uso de la música en la ritualidad. Entonces, el rock and roll tiene su origen en el término rocking, ¿no? Que usaban los cantantes afroamericanos de gospel, y esto se refería a la posesión que se experimentaban en estas ceremonias religiosas, al ritmo de la música que acompañaba esas ceremonias, ¿no? Es decir, que a final de cuentas vamos a ir al etos nuevamente, a este etos de la música, ¿no? Y la música produce estados de ánimo, la música produce experiencias en cada una de las personas, ¿no? En el ritmo, la métrica, el, la armonía y la melodía, ¿no? Los componentes de una estructura musical, de una pieza musical, pues en conjunto evocan una serie de emociones a las personas, ¿no? Bueno, algunas de las características que ya había introducido sobre la escena musical de Nuevo Casas Grandes, pues es que es una escena intermitente, hay escenarios escasos realmente, y esto lo he sabido siempre. eh, a, las plazas públicas son donde más se puede llegar, o donde pudiera tener más alcance la música rock, porque es frecuentada por todas las familias, ¿no? Entonces, los domingos o los sábados familiares, de pronto se presentaba una banda de rock en alguna plaza pública, ¿no? En la plaza Benito Juárez, por ejemplo, o eh, en la plaza Héroes del Carrizal, bueno, la macroplaza sí no tiene este uso, ¿no? Hay también una poca promoción de los eventos. Cuando llega a haber eventos, estos, por ejemplo, del FISH, del Festival Internacional Chihuahua, pues realmente cuando vinieron las bandas de alemana y esta banda Radaid se llama, esta banda de Guadalajara, pues estuvimos presentes 50, 60 personas, ¿no? Casi todos en edad universitaria, y y más allá de eso no fue gente, ¿no? Y luego el escenario que se utilizaba precisamente era la Macroplaza, un escenario que puede tener hasta 8,000, 9,000 personas, y pues realmente no se llegó a esos números, ¿no? Ni de chiste. Y esos eventos, primero con Raid y el año siguiente con esta banda alemana que se llama 17 Hippies, no, las caravanas quedaron suspendidas, ¿no? Supongo que ya no era costeable para el mismo Festival Internacional Chihuahua estar pagándole a las bandas para que hicieran estas caravanas y que no fuera gente a aprovecharlos, ¿no? Entonces, de pronto, del 2012, 2013, hasta el año pasado, no hubo caravanas que llevaran música a estas localidades, ¿no? El festival se centralizó en Chihuahua y en Ciudad Juárez, nada más, ¿no? Y pues, entre ellos Nuevo Castro Grandes, pues se quedaron sin esto, ¿no? Hasta el año pasado les digo que el festival comienza precisamente, que para evitar esa centralización del festival, pues los organizadores lo realizan en varios puntos, ¿no? O en varias localidades del estado, y con la que empieza el festival es la zona de las Casas Grandes, ¿no? Eh, Casas Grandes, el municipio, el pueblo mágico de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes. Y en la Macroplaza Nuevo Casas Grandes, pues abre el festival un concierto de rock de la banda mexicana, La Barranca, ¿no? Y este evento, pues sí tiene más difusión, ¿no? Entonces, en las radios locales, en las estaciones de radio local, comienza a darle difusión a estos eventos. Y también
por parte en las redes sociales, ¿no? En la página de Facebook del Festival Internacional Chihuahua, los distintos páginas de grupos culturales de Nuevo Casas Grandes, de la misma universidad, comienzan a darle difusión a este evento y bueno, pues si bien no llena la macroplaza, pues sí hay más gente que aprovecha este concierto, ¿no? Y va. Y luego de ello también hay un concierto de música electrónica con la Filarmónica de Chihuahua, ¿no? Con la orquesta de Chihuahua. Eso fue en la Ruina de Paquimé, en esta zona arqueológica. Y bueno, aparte de esa poca promoción de eventos que hay en la ciudad, porque cuando no son eventos de este tipo, que son ofrecidos por alguna asociación o o el estado o el municipio o el ayuntamiento, no se le da promoción, ¿no? Cuando las bandas dicen, no, vamos a organizar una guerra de bandas o vamos a organizar un festival de rock en la Laguna Fierro o en este espacio o en este otro, son las mismas bandas las que tienen que darle difusión a este evento, ¿no? No hay realmente anuncios en la radio, por ejemplo, para esto. Entonces, también el aforo de los lugares donde están los eventos, pues limita esto, ¿no? Y aparte de eso, la mayoría de las bandas que han existido, pues son bandas de covers, ¿no? Entonces, la gente va a escuchar las canciones que puede escuchar de las bandas originales, ¿no? En su casa. A veces está mal tocadas. Entonces, son pocas las bandas realmente que se atreven a tener producción original y, y nada más hacen covers, ¿no? Muy mal porque esta situación le está ayudando a personas. Bueno, el desierto como elemento simbólico para la producción a la vez familiada porque musical. el trabajo La geografía de la región repercute en esta estética local del rock, ¿no? El desierto sí se presenta como parte de la estética de las bandas, incluso en su vestimenta, algunos de ellos cuando hacen sesiones fotográficas en Samalayuca, por ejemplo, aquí cerca de Ciudad Juárez, o en el Cerro del Montezuma, en Casas Grandes, o en la carretera Colonia Juárez, que también es un paisaje, perdón, es un paisaje de estepa, es un paisaje desértico. La vestimenta de las bandas, muchas de ellas son estilo western o vestimentas que evoquen, ¿no? La regionalidad en la que están las bandas, ¿no? Por ejemplo, Felipe el Hombre, ¿no? Esta banda que los integrantes son de Nuevo Casas Grandes, pero la banda se forma en la Ciudad de México, precisamente porque estos integrantes lo que buscaron es salirse de la región, porque veían que la escena musical del rock en el país pues estaba centralizada en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, para poder ellos tener éxito en la música, pues se tuvieron que ir de Nuevo Casas Grandes. Y en el 2012, 2013 me parece, fundan esta banda que se llama Felipe el Hombre, que el nombre lo toman de un personaje de un libro de García Márquez, ¿no? De 100 años de soledad. Y comienzan a hacer música. Y tienen dos producciones discográficas en su haber, y las dos están evocadas o tienen por tema el desierto, ¿no? Y los videos musicales están grabados en estas zonas que les digo, en Samalayuca, ¿no? Y otras bandas son, por ejemplo, Remote, que últimamente ya se ha atrevido a tener producción musical. Son chavos universitarios que viven unos en Ciudad Juárez, otros en Casas Grandes, y se están trasladando constantemente cuando tienen que hacer grabaciones o cuando tienen que tienen algún toquín, ¿no? El otro es The Liar, ¿no? Él es un
es un músico, multiinstrumentista que también tiene su estudio de grabación, ¿no? Él tiene varios diplomados en producción musical y tiene el estudio donde muchas de estas bandas van y producen su material. Bueno, aquí algunas bandas representativas de la región, ¿no? Húngaro, fundada en los 70, y como les menciono, Húngaro todavía están en escena. Don Víctor está tocando cada que puede, dos de sus integrantes ya fallecieron, pero el guitarrista y el vocalista, pues ahí está machacándole todavía, ¿no? Otro es con presencia a finales de los 90. Carlos Alaiz es el fundador de esta banda y él todavía está tocando, ¿no? Mandrake le dicen a él, ¿no? Carlos Alaiz. Otros, Retórica, Risk, Aviron, Cromo en los 2000. De estas bandas, por ejemplo, Retórica y Cromo, en estos años sí sacaron producción original, ¿no? Salían a la ciudad de Chihuahua, salían a Ciudad Juárez y pagaban en un estudio para grabar sus canciones, ¿no? Retórica tocaba heavy metal, por ejemplo. Cromo era pues algo más tirándole al rock alternativo, a lo que se oía en esos años, ¿no? Tal vez música muy comercial, si se quiere decir, pero pues, tenían ya producción propia, ¿no? Risk y Aviron también son bandas de heavy metal. También eso es muy curioso, ¿no? El heavy metal de pronto tenía una presencia fuerte y en los años 2000, pero también como eran bandas de covers, Risk y Aviron, por ejemplo, pues no han progresado, ¿no? Risk todavía sigue tocando, pero no tienen material propio, sino que tocan a Metallica, tocan a Megadeth, tocan sobre todo thrash metal, ¿no? Pero no producen. Y en la última década, Burdel, por ejemplo, estos chavos ya tienen un rato tocando bastante y incluso le han abierto concierto a Molotov, ¿no? En la ciudad de Chihuahua. Ganaron un concurso de bandas, Rock del Cell, me parece, y el premio era precisamente una producción discográfica y abrir el concierto de Molotov. Samuel Luna, que también tiene tres discos, y Samuel Luna tiene el récord Guinness, por ejemplo, de tocar más notas en un minuto. Toca heavy metal, es de estos guitarristas shred, que como, no sé, se me fue el nombre, de Joe Satriani, por ejemplo, de Steve Vai, en ese estilo toca Samuel Luna, ¿no? Otros que se llaman Los de Siempre, y su nombre pues es por esto, ¿no? Porque como les mencionaba hace rato, pues son los mismos músicos de los años 2000, nada más que ahora se juntan en una banda y tocan ocasionalmente, ¿no? El proyecto de The Liar, otro que se llama Shuey Norris Band. Esta banda también tiene músicos pues ya consolidados de la escena musical de Nuevo Casas Grandes, y también músicos estudiados, o sea, eso también hay que decirlo, ¿no? Que la profesionalización del rock en Nuevo Casas Grandes pues también ha llevado a eso, a que los músicos ya no nada más toquen por mero conocimiento empírico, ¿no? Sino que realmente estudien música y salgan de la ciudad y salgan a estudiar música, ¿no? Otros, Remote y Felipe el Hombre, ¿no? De quienes ya hablé. Bueno, algunas conclusiones de la ponencia es que, aun cuando el rock local no ha sido constante y los eventos masivos de rock no han sido promovidos por los medios de comunicación en la región, en los últimos años surgió un colectivo conformado por empresarios y varios músicos locales que buscan traer a la ciudad artistas de talla nacional, ¿no? Y han llevado músicos de rap, han llevado músicos de rock reconocidos nacionalmente,
y les ha ido medianamente bien, ¿no? Ahora con lo de la pandemia, pues este año careció de eventos totalmente, pero 2018, 2017 había eventos muy seguidos, ¿no? También ha habido un incremento en la cultura musical de la región, con varias academias de música y una orquesta para niños, ¿no? Estos mismos músicos han explorado otra faceta, ¿no? Como músicos, y ahora se dedican a ser maestros, por ejemplo, ¿no? Así como varios estudios de grabación y talleres de producción musical que ofrecen los integrantes de las bandas, en este caso del Ayer, que ofrece talleres de repente y que tiene su estudio conformado con todo, ¿no? Instrumentos, toda la infraestructura para poder hacer un material bastante decente. Bueno, el ethos característico del rock en la región deriva de las condiciones geográficas. El desierto evoca melancolía y tristeza, pero a su vez también evoca fortaleza y vitalidad, y esto se ve reflejado en las canciones de músicos como Felipe el Hombre, ¿no? El predominio de subgéneros de rock más tranquilos y asociados con los modos jónico, dórico, lidio y mixolidio en los últimos años ha sido evidente. El heavy metal, que está asociado más con estos otros modos musicales, pues ha quedado de lado, ¿no? Y el uso de la estética del desierto en la composición melódica y armónica de las bandas se presenta sobre todo en aquellas a partir de la última década, ¿no? Aquellas que han logrado tener una producción propia y que se han dedicado a componer, ¿no? Y a escribir sus canciones. Este ethos característico de las bandas locales provee cierta identidad a partir del uso de recursos melódicos y armónicos en sus composiciones. Si bien no son iguales, podría decirse que hay cierta homogeneidad en cuanto a los subgéneros de rock que se tocan en casas grandes, ¿no? Las nuevas propuestas de rock de la región se van consolidando a pesar del escaso apoyo y la falta de espacios para dar a conocer su proyecto musical, y esto pues gracias al uso de plataformas digitales y de redes sociales que son los principales espacios que se utilizan para la promoción de esta música, ¿no? De mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Bien, gracias Víctor por tu exposición muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Bien, muchas gracias. Ahora me permito presentar al siguiente ponente, que es el maestro Eduardo Ismael Reyes Vázquez, quien como anteriormente presenté, es estudiante del doctorado en filosofía y es egresado de la licenciatura en diseño gráfico y maestro en estudios y procesos creativos en arte y diseño por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sus intereses particulares se centran en el arte, filosofía de la imagen, diseño, semiótica y antropología. En la actualidad se dedica a la investigación y teorización sobre la imagen, en particular aquella que tiene intersecciones con la cultura rarámuri. Además, ha sido docente por honorarios en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte desde el 2017 a la fecha, desempeñándose en las asignaturas Metodología para el Diseño, Taller de Semiótica y Diseño, Tecnologías para el Diseño, Computación Gráfica, Diseño Tipográfico y Gestión de Redes Sociales. Asimismo, ha impartido la asignatura de Arte y Cultura del 2017 al 2019 en el Instituto Arturo Rosenbluth. Ha sido ponente en el cuarto Coloquio Internacional del Día de Muertos y el tercer Encuentro de Género y Estudios Culturales de la UAN, así como en el ciclo de conferencias Diálogos Filosóficos del Colegio de Bachilleres. Ha colaborado con 3 publicaciones en los libros La imagen de lo imposible, Lecturas al límite y objetos creados desde el arte, diseño y educación. También ha participado con proyecto de libro de artista de la exposición Dobles Lecturas de las universidades UACJ, UNAM y UTT de México.
así como la exposición 7 de la MICAD UACJ. Adelante, Eduardo. Hola, buenas tardes. Voy a compartirles la pantalla para mi presentación. Ok, sí se puede ver. Sí. Ok, empiezo. Bueno, básicamente mi charla trata acerca de cómo se configura el pensamiento, sobre todo indígena, a partir de algunos elementos que encontramos del día a día en el entorno desértico, ¿no? Voy a hablar específicamente de 3 ejemplos de 2 culturas distintas y pues procedo a comentarles. Parto de una premisa, ¿no? Los elementos de la región desértica influyen como ejes que constituyen un sistema de pensamiento, prácticas o incluso la cosmovisión a partir de una apropiación simbólica. La flora, la fauna, los astros, bueno, incluso los astros fungen como mediadores que proporcionan explicaciones a las situaciones de la vida cotidiana. Aquí en la pantalla podemos ver una imagen, es un detalle de un interior de una capilla de una comunidad rarámuri que se llama Nararashi, donde podemos ver algunos gráficos um, que tienen que ver con la relación que ellos tienen con ciertos animales, ¿no? Y la relación que tienen también con este astro, el Sol. Aquí hay un detalle más amplio donde también podemos ver integrada la flora, la fauna y los astros en este sentido. Un detalle más próximo es el Sol antropomorfo, que tiene pues una cara, se puede delinear una silueta de un rostro, y por otro lado está otro Sol que tiene una cruz, que tiene que ver con el cristianismo y 4 puntos que se han interpretado por diferentes autores como los puntos cardinales pues, del mundo, ¿no? Aquí tenemos un ave que posiblemente sea un cócono, que es un animal de la región, y la serpiente que en su lengua es huitaru, ¿no? Aquí tenemos otro contraste que podemos ejemplificar en otra comunidad llamada Papajishi, donde encontramos el mismo patrón, ¿no?, de pintar al sol con estas facciones antropomorfas. Hay un autor que se llama Abby Warburg que tuvo la oportunidad en vida de estudiar a un grupo indígena llamado los Indios Pueblo. Él partía de una premisa, ¿no?, también que la escasez de agua, un factor objetivo autóctono, resultó crucial para el nacimiento de la religión indígena. Esta escasez de agua fue un elemento detonante y constituyente que ayudó a configurar ciertas formas en las que ellos pensaban y cómo se apropiaban de su realidad, ¿no? Aquí vienen los ejemplos. Primero procedo con el de los Indios Pueblo. Aquí la presentación me movió un poco el texto, pero creo que sí se alcanza a ver. Como un breve contexto, los Indios Pueblo, los más representativos son los Hopi y los Uñi. Se encuentran entre Arizona y Nuevo México en Estados Unidos. Se estima que había 90 tribus, de las cuales a la fecha del 2000 se estima que quedan como unos 20, ¿no? Uno de los ejemplos que quiero traer a colación es el ritual de la serpiente, que en particular me parece muy interesante, ya que es una danza en la que utilizan a la serpiente como mediadora para que provoque lluvias. El ritual consiste en capturar serpientes vivas, las someten a un proceso de 16 días, las sumergen en aguas con plantas medicinales, las arrojan sobre unos dibujos que ellos hacen sobre la arena, y al momento de que se arroja la serpiente en la arena y destruye el dibujo, es como una forma de decirles o ordenarles que vayan a causar las lluvias. Posteriormente la danza concluye con introducirlas a su boca. Aquí hay algunas imágenes de cómo
cómo estos pueblos introducen las serpientes en su boca. Aquí hay otro ejemplo. Estas imágenes son de Aby Warburg, que les comentaba ahorita al principio, más o menos de 1896. El ritual tenía la finalidad de obligar al ofidio a obrar como propiciador de rayos y en general y generador de lluvias, ya que la serpiente, por el movimiento que hace al desplazarse por la arena o por una superficie, se asemeja a la forma cuando caen los rayos en una tormenta, que podemos ver aquí en esta imagen que les presenté al principio. Son como serpientes cayendo del cielo en forma de rayos. Todo este ritual se fundamenta en esa percepción de identificar a la serpiente como un rayo, ¿no? Entonces aquí podemos ver una relación lógica, ¿no? Por ejemplo, ante la necesidad del agua, la asociación entre el fenómeno natural, que es el rayo, con un ente de su entorno palpable, que es la serpiente, se ofrece la posibilidad de hacerse cargo de su realidad, es decir, causar las lluvias. Aquí también se movió el icono, pero pues bueno, aquí está otro ejemplo de ese icono. Entonces, al hacerse cargo de su realidad, desde esta mentalidad, diría el autor Zubiri, un filósofo vasco, que implicaría la conformación de una praxis social, por lo tanto, una configuración de pensamiento. Entonces, si la serpiente es igual al rayo y el rayo produce tormentas, entonces yo puedo hacer que la serpiente, entendida como rayo, produzca lluvias, ¿no? Es como una lógica de la cual esta mentalidad se hace partícipe, ¿no? Otro ejemplo que también me parece interesante sobre este mismo pueblo es la danza del águila. En esta danza los participantes se visten de águilas, utilizan máscaras, todo un vestuario, tienen una coreografía específica. Aquí hay unas fotografías extraídas de un video que está disponible en YouTube. Este video fue tomado en este mismo año, de hecho, y es como la práctica que ha sobrevivido al paso de los años, ¿no? En esta danza lo que se busca hacer es imitar el vuelo de las aves, de esta ave pues en específico, con una finalidad. Al enmascararse, el sujeto entra en un vínculo con el que se puede apropiar simbólicamente de su presa para asegurar su captura al momento de la caza. Esto quiere decir que este ritual, previo a ir de cacería, logran apropiarse y lograr su meta final, que es capturar a estas presas, ¿no? Cabe resaltar que aquí una presa para ellos puede ser considerado tanto como un animal o como un fruto. Entonces, al practicar esta danza, que es bueno, de imitación del vuelo de las aves, logran apropiarse de ellas de alguna forma que podríamos decir que es espiritual, pero a mi modo de ver lo designaría como simbólico, ¿no? Este vínculo espiritual extrapersonal, donde se pierde la identidad tras fusionarse con su ente mágico de la naturaleza, en palabras del autor, es lo que él menciona aquí, ¿no? El tercer ejemplo que quiero traer a colación es el de los Rarámuri. Como un breve contexto, los Rarámuri son un pueblo de la sierra de Chihuahua. Aquí en naranja y en las tonalidades de naranja tenemos en qué parte de la región de Chihuahua se ubican. Si bien precisamente no podríamos decir que el clima donde ellos viven es meramente desértico, sí se han expandido a diferentes áreas del territorio de Chihuahua y se han apropiado también de ciertos elementos, de ciertos entes que existen en el entorno natural que también en su entorno natural que también existen en el desierto. Según Ana Paula Pintado, dice que son 3 regiones naturales, que es la de valles, la de cumbres y la de barrancas, ¿no? Aquí tenemos las 3 regiones naturales donde se encuentran. Las de las cumbres es donde tienen
pues un clima más árido. Y el ejemplo que quiero traer aquí a colación es una danza llamada el Yumari. El Yumari es una celebración ritual de agradecimiento al Onorwame, que es su deidad principal, tiene un carácter curativo y su coreografía se ha interpretado como imitación de los astros, del movimiento del sol específicamente. Otra vez, un caso, un lugar común o algo paralelo a los indios pueblo que ambos imitan en su en la parte de su ritual, ¿no? Este ritual se constituye de dos partes. Por un lado está la ofrenda de danza y el sacrificio de un animal, y en otra parte está la comida y la bebida de la comunidad. Y aquí tengo unos gráficos de cómo más o menos funciona esta danza y una fotografía de cómo se ve. Los objetivos obedecen un acto de precatorio o una danza de acción de gracias, en palabras de Velasco, y también tiene una variedad de intenciones curativas dirigidas a la deidad, del que subyace una relación simbólica con el sol. Cabe resaltar que muchos misioneros jesuitas que empezaron a documentar sobre esta cultura registraron que eran una cultura de culto astral, es decir, que tenían una relación especial con el sol, y de hecho lo podemos ver en las fotografías que les presenté al principio, como el sol es un elemento recurrente en su iconografía. De aquí tomo algunas conclusiones de la mano del pensamiento de Javier Zubiri, el filósofo vasco que les comenté ahorita, que nos permite explicar ciertos procesos por los cuales se dan estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, tanto en los rarámuri como en los indios pueblo, el símbolo sirve como un instrumento de orientación, es decir, un mediador entre un mundo de magia y un mundo de lógica al que se enfrentan, ¿no? Que lo subyaga incluso. Las expresiones rituales de estos pueblos serían actos de apropiación que constituyen formas de pensar determinadas, como la religiosidad, la cosmovisión, incluso algunas cuestiones de algún pensamiento filosófico que pudiera generarse después, ¿no? A partir de ciertos patrones en las formas de proceder y en las formas de construir el pensamiento. Desde Zubiri podríamos decir que estos pueblos aprenderían su realidad a partir de la relación sentir y comprender. En primer lugar se siente, y a través de una serie de actualizaciones de esa experiencia se puede comprender la realidad. Entonces, por así decirlo, en palabras de este autor, la primera aproximación a la realidad es a partir de los sentidos, y posteriormente, a través de una serie de actualizaciones de esos mismos sentidos, podemos llegar a la comprensión. Entonces, la praxis se trata de una apropiación y asignación de sentido originada en la constante actualización sentiente religada al poder de lo real. Las praxis sociales son actos que llevan a la religación, como una condición del ser humano que posibilita la unión entre el mundo mágico, ideal, divino, abstracto, imaginario con la realidad. Incluso esta palabra de religación es un concepto que ayuda también a explicar el término de religión, ¿no? De este vínculo que hay entre lo abstracto, lo ideal con la realidad, o lo divino incluso, ¿no? Aquí está la bibliografía que tomé para desarrollar esta charla, de Velasco, una etnografía bastante interesante sobre los rarámuri, al igual que González y Rodríguez, Warburg sobre los indios pueblo y Zubiri sobre la inteligencia sentiente, y pues de la apropiación de la realidad. Y por mi parte sería todo. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta, y pues ya cedo la palabra. Bien, en vista de que no haya alguna pregunta, algún comentario,
Continuamos con la síntesis curricular y presentación del doctor Jorge Ordóñez Burgos, quien es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, UNED, en 2006. Es autor de 6 libros titulados La poesía órfica y la sabiduría antigua, del 2002, Poesía, Filosofía y Sabiduría, en 2005, Hipócrates y los egipcios, 2009, Las vacantes, una lectura órfica, 2010, Investigaciones hipocráticas, 2015, y Ranoj, Investigaciones de Filosofía en el Norte de México, 2017, donde es editor y coordinador. Autor de artículos de filosofía publicados en revistas indexadas de Brasil, México, Ecuador, Chile, Argentina y España. Tiene estancias postdoctorales en el Colegio de Chihuahua, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Potsdam, Alemania. Es miembro de la Asociación Filosófica de México del 2011 a la fecha, de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos 1999 a la fecha, del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del 2007 a la fecha, y de la Academia Mexicana de Ciencias del 2011 a la fecha. Es coordinador y fundador del Seminario Internacional de Historia y Filosofía de las Religiones de la UACJ desde abril del 2008 a la fecha. Es coordinador de la Academia de Historia de la Licenciatura de Historia desde diciembre del 2018 a la fecha. También es coordinador del doctorado en Filosofía con reconocimiento del PNPC de CONACYT de agosto del 2019 a la fecha. Las líneas de investigación son filosofía antigua, con énfasis en la medicina hipocrática, la magia y el pensamiento egipcio, y filosofía mexicana contemporánea del norte de México, con énfasis en la historiografía de las ideas y el pensamiento de José Fuentes Mares. Participó en el diseño de la licenciatura en filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue profesor invitado y fundador titular de la asignatura Historia de la Filosofía Antigua. Ha sido profesor invitado en las universidades de Sonora, Puebla y San Luis Potosí. Profesor e investigador del Departamento de Humanidades de la UACJ, adscrito a la licenciatura de Historia del 2006 a la fecha. Adelante, doctor. Lo escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí lo escucho. Muy bien. Se escucha bien, profe. Bueno, perfecto. Sí, está bien. Primero que nada, buenas tardes a todos. Antes de iniciar con mi disertación, quiero agradecer a los organizadores del coloquio del desierto por aceptar nuestra intervención en esta ocasión. El esfuerzo que ellos tienen ya años haciendo configura una tradición que pues coloca a la UACJ como generadora de conocimiento y como un espacio de discusión y de diálogo no solamente significativo a nivel nacional, sino internacional. También quisiera señalar que nosotros, como parte del doctorado en filosofía, pues estamos compartiendo algunos trabajos, algunas reflexiones que hacemos como colectivo y que, bueno, pues nosotros como parte del Departamento de Humanidades, pues pretendemos contribuir en algo a lo que hacen otros programas también de literatura, de historia, de educación, etc. Sin más preámbulo, voy a empezar a leer un papelón que preparé para esta ocasión y quisiera leerlo porque soy un tanto disperso y no quiero que se me vayan las ideas. Entonces, bueno, mi trabajo se titula Sentidos del desierto en el pensamiento actual
del norte de México. El mundo abstracto versus la realidad. El discurso contemporáneo se desvive por estudiar la identidad con especial interés. Los llamados pueblos originarios, y lo pongo entre comillas, la expresión, porque muchas veces nosotros cuando hablamos de pueblos originarios hablamos con cierta hipocresía de las etnias, de pueblos con una gran tradición que muchas veces se les incluye dentro del discurso por mera demagogia, en lugar de tener un interés real por ellos, un cuidado o el reconocimiento de la legitimidad que tienen como colectivos. Las preferencias sexuales, la afiliación a tribus urbanas de jóvenes y otros no tan jóvenes, las comunidades lingüísticas, la construcción de macro y nano historias tendientes a responder cuestionamientos identitarios sobre distintas maneras de vivir, o, por mencionar un ejemplo entre muchos más, los gentilicios que con culpa y timidez todavía se siguen usando. Me refiero a muchos países europeos que tibiamente utilizan sus gentilicios con cierta culpa. ¿Qué somos? ¿Qué es ello que nos hace sentirnos parte de algo? ¿Cómo funciona el constructo que llevamos a cuestas y nos vincula con un ambiente, con un lugar, con un momento? Tememos pecar de esencialistas, sea lo que sea que signifique la palabrita dominguera, debemos evitarla. Sin embargo, al mismo tiempo nos aferramos a pertenecer, a ser parte de. Encontrarle la cuadratura a este círculo no es sencillo porque nos movemos en arenas movedizas. Por un lado, podemos construir una fantasía asumiéndonos herederos del rarámuri y del náhuatl, ubicando nuestras raíces en pueblos sublimes cuya historia ha sido traducida al romance mal descabellado. O, en el otro extremo, podríamos caer en un realismo exagerado y ridículo, insertándonos en un ámbito urbano cuyos próceres más visibles son Lolita de la Vega, Juan Gabriel y Tintán. ¿Cómo encontrar el justo medio de lo que somos? ¿Cómo vislumbrar el medio donde habitamos con cierta nitidez? No se trata de ¿escuchan? Sí, ahora sí, doctor. ¿Me escuchan? Sí. Me cortó esto. Se cortó un poco. Agudizar la intuición que nos permita comprender lo que nos rodea, lo cotidiano, lo que tenemos a la mano y se esconde en la obviedad y la monotonía. Es importante no dejarse seducir por los etéreos armatostes de vistosa palabrería fenomenológica cuyo único impacto en el mundo de carne y hueso es alejarnos de él. Meditar sobre nuestro entorno es una tarea natural y espontánea. En estas circunstancias es donde ubico la pregunta central de mi disertación. ¿Cómo pensamos el desierto? Una rectificación para empezar. Hace algunos años escribí un pequeño texto sobre los cuentos de Jesús Gardea. En él sostenía la tesis que dicho autor consolidó una literatura y antropología del desierto.
endémico de la región. El entusiasmo con que leí aquellos relatos me llevó a interpretarlos de una manera descontextualizada, anacrónica y contraria a la visión del propio creador. Es necesario revisar algunas de sus ideas expuestas en una mesa de análisis sobre la literatura del desierto, organizada por el profesor Juan Holguín hace unos 30 años. El video puede encontrarse fácilmente en YouTube con el nombre Mesa Redonda de los escritores Jesús Gardea y Ricardo Aguilar. Gardea afirmaba con acento y parquedad norteñas, cito: en cuanto a esto de la novela del desierto, a mí me está pareciendo que no funciona. ¿Qué es eso de novela del desierto? ¿No? Aunque lo haya dicho el profesor Holguín, no. Yo no entiendo eso de novela del desierto. En primer lugar, porque a mí el desierto me importa un cuerno. No. En segundo lugar, porque no me he puesto a hacer novela del desierto. Que aparezcan pueblos rabones y pelones, ahí es otro cantar. Y es otra cosa también que parece que esta visión nos la dan los críticos del centro, de México. La novela del desierto, pues sí, el desierto porque ustedes viven entre puros edificios y pavimento, pero esta novela puede pertenecer a cualquier pueblo desarrapado. Digo, lo que yo he escrito a cualquier pueblo desarrapado de la República puede pertenecer. También contra eso yo ya me empiezo como a molestar, ¿no? Pero claro, los señores críticos del Distrito Federal le ponen su sello a lo que uno está haciendo y entonces todo el mundo empieza a repetirlo tranquilamente. En primer lugar, no se puede escribir novela del desierto. Yo no escribo novela del desierto porque nunca he vivido en el desierto. Que Delicias hace 40 años era un pueblo semidesértico, está bien, pero nada más hasta ahí. ¿Qué quieren que les diga de la novela del desierto? ¿Cuál novela del desierto, carajo? Fin de la cita. Gardea complementa su argumento de la inexistencia de una narrativa de las tierras áridas del norte del país con el hecho contundente que entonces no había un volumen significativo de trabajo sobre el tema, como tampoco de Juárez Frontera. Podemos no coincidir con Gardea, no obstante, su reflexión ha de observarse con seriedad. El buen juez por su casa empieza. La suya es una actitud muy filosófica que podría echar bastante luz para voltear la mirada hacia nosotros mismos. Quiero iniciar apuntando los sentidos del desierto en nuestro pensamiento, poniendo sobre la mesa la opinión de uno de los literatos más fructíferos y reconocidos de nuestra región, quien polemizaba acerca de la espontaneidad con que podría darse una narrativa del desierto. Cuestionando si en los 90 del siglo pasado la existencia de una literatura endémica era tal. Yo me pregunto hoy por la existencia de una filosofía del norte, del estado, de Ciudad Juárez, del medio árido, desierto y centralismo republicano, dos tópicos que estamos obligados a meditar, ahora quizá con más apremio que antes. Ya no se trata solo de discusiones eruditas. Actualmente se decide sobre el agua de nuestra tierra en una oficina del centro del país. Algunas observaciones antropológicas.
En 2007, Ricardo León publicó Teoría del Juarense, un libro auspiciado por el sello español Almuzara. Y aunque pareciera que es de interés local, realmente pocas personas lo han leído en la región. Teoría del Juarense se compone por artículos en los que se caracteriza la naturaleza propia del habitante de nuestra ciudad, una obra antropológica, sin duda, no por ello carente de elementos de otras disciplinas como la historia y la filosofía, enmarcada en una narrativa amena, estética, a veces con giros poéticos. A mi gusto, el tono lúdico del texto a veces es excesivo, sin que ello le reste valor al libro. Dentro del artículo Paisaje, encontramos algunas consideraciones sobre el desierto que deben subrayarse. En materia climática, por ejemplo, don Ricardo señala, cito, vivir a orillas del Río Grande y al norte de Samalayuca, en uno de los puntos del gran desierto chihuahuense, no significa otra cosa que acostumbrarse a los temporales de viento, algarabía espectacular de dunas, de sequía, una sed insatisfecha de la tierra, de días de lluvias torrenciales, llanto al parecer incansable de las nubes, que así como llegan se van, cuando llegan sin avisar, como si se mandaran solas. De igual manera, en otras latitudes han tenido que acostumbrarse a la humedad permanente, a los ciclones cada vez más violentos o a los temblores de la tierra. La gente en cualquier parte del mundo se adapta muchas veces a costa de sacrificios, a condiciones habidas y por haber. Las temporadas de terregales, tolvaneras, ventarrones, aironazos o como le queramos llamar, son cada vez más prolongadas y lo sacan a uno de quicio. Fin de la cita. Es precisamente la tolvanera una nota que ayuda a construir una visión del hombre del desierto. Es más que un fenómeno climático, está más allá de la resignación que exige a quienes tenemos que sortear sus caprichos. El viento del desierto nos hace parte del medio. Con una expresión que es en apariencia trivial, Ricardo León caracteriza una forma de vida, una manera de pensar, una estética del desierto. Cito, abrimos cualquier aparato y encontraremos acumulación de desierto en su interior. Las alfombras son repositorios de dunas, al igual que nuestros zapatos o cualquier cajón de este o aquel mueble. Aquí realmente es lo de menos si uno se esmera en la limpieza. La arena llena nuestras vidas, nos abraza violenta y tierna, nos envuelve hasta recordarnos que no nos dejará nunca, nos jura amor eterno. Y si de repente creemos que se ha ido, vuelve para evitar que nos olvidemos de ella. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Fin de la cita. Al igual que encontraremos diminutas partículas de sílice al explorar el interior de algún motor o un electrodoméstico, cuando observamos nuestras pautas de conducta, nuestras costumbres y creencias, en una palabra, nuestra alma, sin duda aparecerán esos rastros que nos hacen hijos del entorno.
me vienen a la mente rasgos, pinceladas que al articularse dan como resultado una manera de ser del desierto. Por ejemplo, los interminables terrenos baldíos que bien pueden dar la bienvenida a cadáveres cuya causa de la muerte jamás será dilucidada. Sucursales del omnipresente Esmar o inmensas naves industriales que parecen surgir de la nada. Pienso en los pachucos trasnochados bailando en pleno centro de la ciudad, desafiando al inclemente sol, en los matachines que preparan metódicamente sus procesiones con meses de antelación, en la peregrinación de niños y familias en el Halloween, una tradición que irrita a los chilangos de la SEP y ha permanecido a pesar de todos los esfuerzos por mexicanizar nuestro mundo. Tengo presentes las chilindrinas y los lonches laguneros, a veces glaseados con arena, las alergias perennes cuya autonomía se burla de las estaciones, un escenario compuesto por pequeñas motas de polvo almacenadas en nuestro interior, manifestándose incansablemente a cada paso que damos. Sobre la capacidad de asombro del paisaje urbano, Ricardo comenta con gran pertinencia, cito, parte de nuestro paisaje son los edificios de El Paso, admirables por grandotes para los estándares fronterizos. Cabe aclarar porque cualquier chilango neoyorquino, bonaerense o barcelonés se piteorrearían del adjetivo sin el menor chiste, pero de esos enormes volúmenes paralelepipendiformes de concreto, fierro y vidrio no hay de este lado, y todos los días se dejan ver como una forma de reiterar la modernidad superiorizada de los norteños sobre los que habitan al sur del río limitriforme. Fin de la cita. A manera de colofón, considero necesario mencionar la manera en que se ha emulado en Chihuahua capital la arquitectura de uno de los distritos comerciales del Paso, ubicado en el freeway de la Interestatal 10. Los gobiernos municipales y estatales de las últimas 2 décadas han hecho suya la sublime tarea de trasplantar cuentas franquicias y malls paseños han podido. Una actitud que pretende atiborrar de progreso y riqueza unos terrenos inhóspitos, áridos, marginales y salvajes. La saturación de construcciones de hierro, cristal reluciente, concreto y luces multicolores se me antoja como una reacción del aldeano que grita a los 4 vientos ser hombre civilizado y poseer una ciudad que nada le pide a las grandes urbes occidentales. Esa modernización será una manifestación de la mentalidad desértica estéril de quienes han hecho suyo semejante proyecto. Esta es una forma de llevar el desierto adentro, como dice Ricardo León. El oasis y la esterilidad, la ambigüedad de la filosofía. Sin el afán de entrar en un terreno espinoso, quiero señalar que hay un tema que no se trata con profundidad y detalle por quienes nos dedicamos a la filosofía en la región que habitamos. La filosofía que aquí se hace, si es que se hace alguna, es fruto excepcional y valiosísimo que ha nacido a pesar de la adversidad y la barbarie. Existe un medio que
Se resiste a la filosofía por su naturaleza crítica y reflexiva, discordante con la mentalidad pragmática, plana y sin rebuscamientos, característica del beduino. La primera pregunta que me atrevo a lanzar es: ¿quiénes o quién hace filosofía en esta zona del universo? Contando con la evidencia tangible para responder, digo que Arturo Ricobobio es alguien que ha hecho lo que casi nadie por aquí. Es decir, cuenta con una obra original publicada en la que se manifiestan reflexiones personales sobre temas propios del gremio filosófico. Posee una formación académica seria en el área. Se ha dedicado por décadas al magisterio filosófico. Participa en debates y diálogos dentro y fuera del Estado, además de ser reconocido como filósofo por sus colegas dentro y fuera del país. Hace filosofía de manera excepcional en esta región, algo que lo hace todavía más singular es que ha sido objeto de un homenaje editorial en años recientes. Esteban Gasson Lara compiló un conjunto de trabajos que reconocen la labor de Ricobobio en un volumen publicado en 2018 por la UACH titulado Un poeta y pensador del septentrión, Arturo Ricobobio. En realidad, estamos frente a algo fuera de serie que rompe con rancias tradiciones gestadas desde hace más de medio siglo. A los locales no se les comenta, no se les reconoce, no se les lee. La gran cuestión aquí es si lo que hace Ricobobio es un ejercicio gremial regular en el que hay varios creadores con actividades similares a la suya, si en el último medio siglo se ha dedicado a sembrar en el desierto o por el contrario, si ha habido un nutrido grupo de discípulos que han seguido sus pasos con la misma dedicación y talento, o si es un personaje excepcional y podría decir hasta anormal, cuya vocación es incompatible con usos y costumbres de la región. Me abstengo de dar mi punto de vista al respecto. Este no es el espacio para iniciar un diálogo en este respecto. Solo quiero proponer una visión del desierto que nos invita a meditar en lo que hacemos. En 1991, el maestro Rico publicó La Hora del Desierto, Germinario, un libro que plasma reflexiones sobre los diversos temas de actualidad como la educación, la solidaridad social, la política, los medios de comunicación, la universidad y la naturaleza de la filosofía. El título no es gratuito, menos en la época que fue publicado. Recordemos que en esos días era más probable recibir la visita del pontífice en turno que la aparición de un libro de filosofía escrito por un chihuahuense. A propósito de las dunas, en 2005 apareció un libro colectivo de homenaje titulado Un genovés en el desierto, Federico Ferrogay, que extrañamente aborda temas que interesan al profesor Laureado más que las ideas que éste confeccionaba. Gasson Lara señala acerca de La Hora del Desierto, cito: este tropos es el desierto porque nuestro hábitat es un lugar identificado con ese término y que, a primera vista, puede parecer un lugar inhóspito y difícil para que florezca la vida, la existencia y por lo tanto se puede suponer como tierra estéril. Pero ¿es realmente el desierto un lugar vacío o una apariencia?
¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Perdón, estoy teniendo problemas con la red, ya casi termino. Pero es realmente el desierto un lugar vacío o una apariencia que nos ciega ante la multiplicidad de lo que se encuentra en él y ante lo cual nos ofuscamos o negamos a percibir. Fin de la cita. En el exordio de la hora del desierto, Rico nos dice algo que fue parafraseado por Gason. Cito: tiempo del desierto, convocatoria para asistir al lugar donde nada crece y sin embargo todo es posible. Lo mismo una alucinación que un oasis. El espejismo como espejo de la realidad, el entorno como imagen del espejo. Al romper con las ataduras del discurso rígido, racional, se dispersan las voces interiores y caminamos sin ataduras a nuestro propio paso por veredas distintas a las demás, próximos y distantes. Es entonces cuando el silencio se quita su máscara y su mordaza para mostrarnos la otra cara del mundo. Fin de la cita. Al construir un juego de palabras con el espejismo, que no es otra cosa que una alteración de la conciencia producto de la deshidratación, se desintegra la energía vital inherente a los seres del desierto. Mientras se flota en la enajenación, se cortan los vínculos con un medio que exige lucidez. Nótese que no digo racionalidad, vigor, creatividad para valerse de lo que se tiene a la mano, decisión, estoicismo y carácter. Desde una perspectiva estética, la expresión del maestro Riccobobbio es digna de elogio, pero al momento de tener frente a nosotros un desierto por ser pensado y vivido, es entonces cuando se hace necesaria otra manera de entender nuestro hogar. El desierto en la filosofía de estos rumbos, ¿es un tema a desarrollar o es el tema que nos absuelve de no tener temas? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ordóñez. Si alguno de los asistentes tiene algún comentario, alguna pregunta para la ponencia del doctor Ordóñez o las otras dos anteriores. Bien, pues no queda más que agradecer a los ponentes, asistentes que nos acompañan, así como a la organización de este importante coloquio de las culturas del desierto, que es un importante espacio para compartir algo de lo que es pensado en el desierto. Por mi parte es todo, espero que tengan muy bonita tarde y podamos coincidir en nuevos espacios.